Buenas, buenas. El tema que nos compete hablar hoy tiene una relación con la historia y la filosofía. Vamos a tomar en cuenta la postura del existencialismo filosófico de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre es uno de los filósofos franceses más importantes del siglo XX, fue uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Y él, pues, aunque él realmente no le gusta que lo asocien con Heidegger, pues obviamente Heidegger es el filósofo más importante de todo el siglo XX. Y pues toda persona que exista o que haya existido después de Heidegger en la filosofía, eh, quiéralo o no, tiene como base a Heidegger, ya sea para criticarlo o para apoyarlo. En ese contexto, cuando veíamos el cuento de Heidegger, la filosofía de Heidegger, en el libro El Ser y Tiempo de 1927, Heidegger plantea una idea de que nosotros como seres humanos estamos arrojados al mundo y que obviamente en el marco de nuestras decisiones configuramos nuestra esencia, nuestra idea y nuestra visión de mundo, digámoslo así, de acuerdo con las decisiones que tomamos y que hacemos en la vida, ¿sí? Esa es como la idea de Heidegger. En la obra del Ser y la Nada, que publica Sartre, Sartre más o menos va a dar la famosa frase que Sartre manifiesta, que es que la existencia precede a la esencia, ¿sí? En filosofía siempre los filósofos, lo que son los presocráticos, o Sócrates, Platón y Aristóteles, siempre se han preocupado por la esencia de las cosas, ¿sí? Con la filosofía del siglo XX y con Heidegger como protagonista, junto con Kierkegaard en Dinamarca, que ahorita lo vamos a ver más a fondo, ya nos damos cuenta de que a la filosofía del siglo XX, de las primeras décadas del siglo XX, empiezan a darse cuenta que, es decir, nosotros como seres humanos, de acuerdo con la filosofía, esa filosofía de Heidegger y luego de Sartre, nosotros como seres humanos primeramente existimos, como tal, existimos, y en el marco de las relaciones con el mundo, eh, marcadas y socializadas por Marx también, pues vamos tomando una serie de decisiones que van configurando nuestra esencia. Entonces, este cuento de que nosotros primeramente existimos y que realmente pues llegamos vacíos y que conforme a la relación con el mundo, con la familia, con la sociedad en la que vivimos, con el país y conforme vamos creciendo, vamos configurando nuestro esquema mental y nuestras decisiones, deja en el piso otras filosofías como la de Descartes, como la de Immanuel Kant, cuando plantea las 12 categorías del sujeto kantiano, y le da una recuperación muy fuerte a la filosofía de filósofos del siglo XIX como Marx, como Nietzsche y otros grandes filósofos del siglo XIX. Eso lo plantea Heidegger cuando dice que nosotros estamos eyectados al mundo y que conforme vamos creciendo y vamos viviendo, pues nos vamos configurando. Eh, Prácticamente cuando Sartre hace esa lectura de Heidegger, porque claro, Heidegger es lectura obligatoria de cualquier filósofo del siglo XX, quiéralo o no, aunque digamos, Sartre siempre se dijo que él no tenía como base filosófica a Heidegger en sus lecturas, o que no lo tomaba en cuenta para sus obras, quieras o no, cuando este señor Sartre plantea lo que plantea y dice que la existencia, perdón, la existencia es anterior o precede a la esencia, quieras o no, uno se remite un poco al análisis que hace Heidegger. O sea, quiéralo o no, uno como analista de la filosofía hace como esa similitud, como esa comparación, como ese paralelo interesante, ¿listo? Entonces, obviamente este señor hace esto, cuando él dice esta categoría. ¿Por qué lo dice? Pues Jean-Paul Sartre hace el libro El Ser y la Nada, en pleno periodo de entreguerras y durante el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El franquismo como tal, como momento histórico, estaba también bastante fuerte. Había pasado la tragedia del Guernica
en España y que Pablo Picasso la pintó magistralmente en su obra. Y obviamente después, más adelante, pues obviamente en Alemania, cuando acabe la Segunda Guerra Mundial, y después de haber leído a Heidegger, después de haber leído a Sartre, como uno de los filósofos existencialistas más importantes de Francia, se va a crear la escuela de Frankfurt en Alemania. Los alemanes se van a dedicar con esa escuela de Frankfurt, que ahí tenemos a filósofos como Horkheimer, Adorno, Habermas, que aún todavía está vivo, Jürgen Habermas. Se van a dedicar a analizar qué fue lo que pasó. O sea, en 2 guerras mundiales, qué fue lo que pasó. Entonces, en este video se nota más que todo la relación entre la historia y la filosofía, ¿sí? En los videos anteriores era más como un análisis filosófico, pero cuando ya tomamos la postura de Sartre dentro del existencialismo filosófico que plantea él, pues obviamente hay que analizar el contexto histórico en el que viven los filósofos y que obviamente repercute en la obra que ellos van a hacer, digámoslo así. Finalmente, pues obviamente el existencialismo no nace con Sartre, sino que nace con Kierkegaard, que es un alemán en el siglo XIX, y la filosofía existencialista pues es bastante pesimista, digámoslo así, pues porque obviamente hay que recordar que Kierkegaard sufrió muchas como decepciones amorosas y desde esa perspectiva crea el existencialismo. Junto a la frase típica de Sartre en el libro El ser y la nada, cuando él dice que la existencia precede o es anterior a la esencia y que nosotros antes de configurarnos como personas y como esencia y como seres humanos, primero que todo existimos como tal y estamos como sí, arrojados al mundo tomando la idea de Heidegger. Otra de las grandes frases que plantea este señor y que lo hacen pasar a la historia de la humanidad y de la historia de la filosofía es cuando él dice, después de haber visto todo lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, en el periodo de entreguerras, con el nazismo, el franquismo, todo lo que es Mussolini y todo el fascismo como tal, este señor va a decir lo siguiente, Sartre en su obra va a decir lo siguiente: antes de nacer no somos nada, después de morir pues no somos nada. Entonces la vida, según este señor Sartre, él terminará concluyendo que la vida es un lapso entre la nada y la nada de dudosa importancia. Obviamente hay que tomar en cuenta todo el sustrato histórico de esa frase. ¿Por qué él hace esa frase? Sí, en su obra. Pues porque obviamente él vivió en una época bastante turbulenta de la historia de la humanidad, en la época de la Francia ocupada, la Francia de Vichy, la Francia que colaboró con los nazis, porque estaba la otra Francia, que era la Francia que era la resistencia, que era la que era dirigida por Charles de Gaulle, y que obviamente que actualmente pues el aeropuerto de París se llama Charles de Gaulle en honor a la resistencia que hace este señor, este general francés contra Alemania. Pero también hubo una Francia que colaboró. Después de haber visto todo esto, pues Jean-Paul Sartre hace este libro, El ser y la nada, y con esas 2 frases que hizo, que el cuento de que la existencia precede a la esencia, luego de toda la estructura que veníamos analizando con la filosofía del siglo XX y con Heidegger como principal protagonista, y luego de haber leído también a Kierkegaard desde el existencialismo en Dinamarca, pues obviamente la postura existencialista es bastante pesimista. Entonces en ese contexto pesimista, nihilista, el nihilismo es como un sinónimo de ese pesimismo, digámoslo así, y él termina concluyendo después de 2 guerras mundiales, después de todo lo ocurrido con el fascismo, el franquismo y el nazismo, él termina concluyendo esa frase tan radical, porque es una frase bastante radical, cuando él dice: antes de nacer no somos nada, después de morir no somos nada, la vida es un lapso entre la nada y la nada de dudosa importancia. Creo que es el existencialismo más radical. En Francia es el ejemplo del existencialismo, es como el representante más conocido del existencialismo francés. Obviamente el fundador es Kierkegaard en Dinamarca, pero realmente este señor Sartre, Jean-Paul Sartre, lo llevó a otro nivel.
Sí, porque obviamente el contexto de Dinamarca históricamente pues era diferente, ¿no? Aunque obviamente este señor sufrió de muchas decepciones amorosas, pues obviamente Dinamarca no participó en la guerra, ni en la primera, ni en la segunda, ni nada. Entonces obviamente Kierkegaard no tenía como ese elemento. Y obviamente en la época de Kierkegaard vivió en el siglo XIX, pues no vivió todo lo que vivió Sartre en su momento en la Francia ocupada en la Segunda Guerra Mundial. Entonces él lleva el existencialismo a otro nivel, este filósofo francés que analizamos hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Este video era un pequeño comentario acerca del existencialismo en Francia y mencionando a uno de sus principales representantes, que es el filósofo francés Jean-Paul Sartre. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.